Es muy probable que en más de una ocasión alguno de ustedes se haya hecho la siguiente pregunta. Lo que dice Julito, ¿es verdad o es mentira? Y lo más interesante, ¿cómo saberlo? Salvo que yo diga, ojo, esto es verdad, y ustedes crean en que yo digo que es verdad, o que les diga, no, chicos, fue una broma, esto no existe, o tal cosa sucedió, pero fue mentira. Y también tienen que creer que si yo digo que algo es mentira, en realidad estoy diciendo una verdad. Y ahí empezamos a jugar, digamos, en límites que tienen que ver con la sutileza de la comprensión por parte de ustedes y de la sutileza por parte mía también, ¿por qué no? Ser sutil significa estar ahí, liviano, flotando, no afirmado en algo, porque muchas veces las afirmaciones tienen la característica de una rigidez. Lo ideal sería que la cosa fuera elástica, que pudiéramos determinar algunas de nuestras acciones o conclusiones y las pudiéramos apoyar en un fundamento, en un basamento, en el cual, bueno, encontráramos una cierta seguridad de que lo que está ocurriendo forma parte de un mecanismo de verdad o es una mentira disimulada. Hay gente que disimula las mentiras de tal manera que terminan siendo proyectadas como una verdad. Y dentro de esa proyección, bueno, hay consecuencias que muchas veces pueden ser, digamos, sencillas, no peligrosas, que no determinan cierto tipo de consecuencias graves, pero en otros casos ocurre lo contrario, ocurre que están engañándote. Te están diciendo una cosa, pero en realidad están queriendo decirte otra, o están pretendiendo hacer todo lo contrario de lo que te están o bien prometiendo, o sencillamente declamándolo, ¿no? Haciendo referencia quizás a sus intenciones, sus deseos, sus planes, y después en el tiempo nos vamos dando cuenta, si es que nos damos cuenta, de que lo que ocurrió fue exactamente todo lo contrario. Te prometieron esto y salieron haciendo esto otro. Bueno, en la política eso es muy normal. Porque la promesa electoral. Con mi querido Tito Alfonsín hacíamos en el programa Aire Libre un sketch escrito y actuado por él mismo, que voy a encontrar esos videos, en algún momento los voy a publicar porque son extraordinarios, como los de Superlácteo, por ejemplo. Formaron parte de una creatividad muy potente por parte de mi querido hermano Tito, y las opciones que yo daba desde la imagen audiovisual que, bueno, que permitían que eso se pudiera ver. El personaje en sí se llamaba O te lo prometo, o Te lo prometo, separando la O del Te lo prometo, se entendía de una manera. Y Otelo, como nombre, traído de la mano del genial Shakespeare, bueno, listo. Y el tipo era el típico político que vos lo enfocabas, como si estuviera en un atril, y el tipo hablaba, saco, corbata, mucha buena presencia. Yo abría el plano a propósito y el tipo estaba de malla, por supuesto pantalones cortos, a veces en pata, a veces con ojotas, en otra con zapatillas. La mitad de arriba era la formalidad, la de abajo parecía un turista norteamericano. O sea que nunca se mostraba de cuerpo entero. El cuerpo entero mostraba las dos facetas, la faceta que él quería vender, la del político serio, mientras que el otro tal vez era su realidad. Era un tipo que vivía en un estado de plenitud, de libertad, que le encantaba estar tomando sol y que circunstancialmente entró en la política porque tendría sus objetivos, sus motivaciones, que en general pasan siempre por el lado de lo económico financiero. Bueno, listo. Ese personaje marcaba una tendencia y lo estamos mencionando y viene de allá de la década del 80, o sea, del siglo pasado. Pero si lo tuviéramos que representar hoy día, tal vez nos encontraríamos con algunas que otras similitudes en el concepto. Incluso
encontraríamos este personaje, que tal vez no estaría tan exagerado desde lo visual, pero que en realidad son mitad esto, mitad aquello. Dicen mentiras muy bien armadas que indican que pueden ser verdad, pero, y ahí viene el beneficio de la duda, ellos siempre actúan con el beneficio de la duda. Porque hay que saber mentir para que aparente ser una verdad. Y muchas verdades, hoy mismo, en esta realidad presente, son increíbles. Entran dentro del terreno de la no credibilidad. No puede ser que esto sea así. No lo puedo creer, te dicen algunos, después de ser testigos de X cuestiones. O sea que el increíble lo transforma en increable. Algo de lo que vos no podés creer, no lo podés crear. Es automático, el verbo está explícito en el creer, en el yo creo. Cualquiera de las dos creencias, por crear o por creer, si están anuladas en la negativa, y bueno, el resultado va a caer de maduro, no se ejecuta como algo cierto, algo tangible y comprobable, aquello que se expresa o aquello que se muestra. Yo muchas veces hablé de mi origen lejano en el espacio-tiempo como un Gandalf, un mago blanco. Muchos me dicen, y bueno, papá, si te disfrazás de Gandalf, es verte nomás con esa barba y ese pelo y sos Merlín traído a esta época. Sí, sí. Es mi verdadero yo. Ahora lo tengo más que asumido, porque ya me importa muy poco el entorno. En general nunca me importó mucho que digamos, tengo que ser conteste con eso, pero no me parecía a veces muy práctico, muy ético llevar mi melena por encima de la normal, a veces la barba me la recortaba, porque te quedaban mirando algunos personajes como diciendo, che, no estás un poco fuera de lugar con esa facha. Y claro, uno considerando la necesidad de arrimar un poquitito la personalidad al mundo convencional, el de las convenciones, esto tiene que ser así, porque de otra manera, bueno, rompe el orden. Y en ese sentido, bueno, siempre he sido un tipo desordenado, no me gusta que me den órdenes. Y no puedo, no serviría como milico, no serviría como ninguna de las opciones en las que mucha gente le agrada obedecer. ¿Motivos? ¿Qué sé yo? Pueden haber muchos. Algunos dicen desde la psicología que bueno, lo que pasa es que no quieren aceptar su debilidad, entonces obtienen fortaleza a sabiendas de que si se les ordenó hacer tal cosa, que en el fondo les interesa y les gustaría hacer, no se hacen responsables de los hechos o de las consecuencias de esos actos porque fue una orden, la famosa obediencia debida. Y yo utilizo la obediencia debida pero con B corta. No debida de debidamente, sino de vida con B corta, por la vida, por la vital, por el hecho de que yo obedezco mi razón de ser como ser humano. Y mi vida se tiene que, al menos bajo mi criterio, acomodar dentro de esos parámetros. Es otra palabra que me encanta y voy a usar muchísimo. Una forma de medir, de tomar conciencia de los volúmenes, de las alturas, de las anchuras, de las distancias. Para eso los parámetros son fantásticos, porque te marcan el camino. Un parámetro de ruta sería cuál es la diferencia entre esta ciudad y la otra. Y funcional, sí, porque si en el medio no hay donde cargar combustible, te quedaste sin combustible en el medio de la nada. Por lo tanto, está bueno tener un parámetro de las distancias para saber, y además, viendo el mapa, mira, no hay más ciudad en 300 kilómetros. El tanque de mi vehículo, con suerte, me lleva a 150, por lo tanto, a la mitad del camino me quedé sin combustible. Si no planteamos el parámetro de la distancia en ese caso, pues nos vamos a encontrar sin combustible a la mitad del camino. Mediciones, actitudes, verdades, a las que yo ahora llamo verdades, pero hoy podemos hablar de la verdad como fue conocida con la letra D, que es ver y dar.
hay una impotencia, una imponencia, no impotencia, ¿qué estás diciendo, Jolito? Hay una imponencia en el dar, porque es como que estás diciéndole al otro, dale, da, ofrece, entrega. En cambio, el dar nos deja abierto el verbo, el cual todavía no está desarrollado en un presente, un pasado compuesto, un futuro imperfecto, como lo queramos llamar, un potencial, un infinitivo. No, es el verbo, dar. Y yo decido si ese dar es esperar para dar o dar ahora mismo. Y le agrego un esperar y un ahora mismo, que son parámetros temporales, que en lo personal me indican que si yo a esa persona no le doy el vaso de agua, se muere de sed. Entonces tengo que dar. Pero antes la tuve que ver y reconocer. Ahí había una verdad definida. Indica en cada uno de nosotros una gimnasia del conocimiento ante el entorno y fundamental el conocimiento ante nosotros. Esto lo venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo. ¿Hasta dónde te conoces y hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a ser un individuo con un criterio propio, pero con una actitud colectiva? Porque un individuo con un criterio propio ve un semáforo en rojo y pasa. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que sea rojo. Mi criterio, yo paso igual. O se lo llevan puesto o se lleva puesto alguien. Eso ya cae de maduro y no hace falta que yo lo diga como ejemplo. Perfecto. Hasta ahí venimos bien. Pero esa sensación individual de ver el semáforo indica que yo aprendí desde el individuo a que tengo la obligación, por relación colectiva, de frenar y permitir que pasen aquellos que vienen desde la mano apropiada y aceptada, que es la del semáforo verde. Yo sé que a veces uso ejemplos que, no sé si son demasiado simploides, chiquilines o para muchos una reverenda tontería. A mí me sirven porque entiendo que del otro lado del vidriecito existen hermanas y hermanos plurifacéticos, cuyo reflejo es desde lo brillante hasta la búsqueda interior de entender por qué están vivos. En el medio de todo eso la gama es tan amplia y yo no puedo hablar a los de arriba ni a los de abajo, tengo que hablar al promedio, porque es así. No estamos ni en el jardín de infantes ni en la tesis universitaria. Estamos en un momento como humanidad en el que se acercan momentos y movimientos que están siendo repetidos, están siendo remarcados, particularmente en Internet, y no hace falta que lo recalque, ustedes mismos van a distintas páginas y canales en los que encuentran de pronto palabras que se pueden asemejar a las que yo practico o no. Puede haber gente que, incluso refiriéndose a mí mismo, digan, no, Julito, sí, me encanta, yo lo invito normalmente a mi canal, cada vez que viene hay una muy buena respuesta por parte de los suscriptores. Sí, no, Julito, un campeón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y están los otros y dicen, no, este tipo está totalmente fuera de una realidad palpable y tangible, dice que es, como se dice, pleyadiano, pero salvo por la presencia física, no puede explicar cómo vino o por qué vino, sí, porque vine ya lo expliqué, cómo vine también ya lo expliqué, pero, y ahí viene la limitación. ¿Me creen o no me creen? ¿Estoy diciendo una verdad o una mentira? Y sobre eso no queda otra que la intención personal y la intuición de cada uno que ve y escucha las cosas que yo digo y hago, y a partir de ahí asumir que puedo estar más cerca del ángulo de la verdad, como puedo estar muy alejado, y que lo que estoy diciendo se transforma en una mentira de esas que se te caen en la cabeza y te aplastan. Si no utilizar la intuición, bueno, hay quienes utilizan la filosofía, por ejemplo. Hoy vivimos en un mundo con una información
fluyendo de manera constante. Pero hay algo que también es cierto, las famosas fake news, ¿no? Las noticias falsas se están propagando con una facilidad. Y por supuesto eso determina que, como nunca, es importante que reflexionemos sobre el poder de la verdad y la mentira en nuestras vidas, porque si no logramos encontrar algo que nos permita diferenciar entre verdad y mentira y viceversa, y qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Entras en un esquema de confusión o de muerte lenta de tu intelectualidad, porque esa confusión te va a carcomiendo. Es como que, ¿viste? Vos decís, estoy cada vez más sordo, pero no me pongo un audífono para poder escuchar mejor. No, me dejo llevar por la realidad. No, si estoy sordo, listo, no importa. Y un día no escucho nada. Y no soy Beethoven, que puede componer una partitura porque conoce todos los sonidos. No, yo no sé. Podría aprender a leer los labios, pero en la tonalidad de la voz también existen formas de captar una mentira. O en esa firmeza determinar una realidad y una verdad. Y con respecto a los filósofos, ya sabemos que en la historia se dedicaron a explorar conceptos fundamentales que tienen que ver con esto, ¿no? La verdad y la mentira. Y por supuesto, para llegar a una conclusión, exponían sus implicaciones éticas, sociales, personales. Es interesante observar esas conclusiones y decir, ops, coincido o no. Pero convengamos que la verdad y la mentira fueron recurrentes en aquello que podemos determinar como la historia de la filosofía. Y si empezamos desde los antiquísimos filósofos griegos hasta los que hoy se conocen como pensadores contemporáneos, que pueden tener tanta o más capacidad que esos pensadores griegos, cuidado, pero bueno, digamos que desde esa época nacían estas disciplinas y bueno, hay que respetarlas solamente por un criterio histórico, amén de las enormes opciones y proporcionalidad de sus palabras al momento de tener que llegar a ciertas conclusiones filosóficas. Lo que siempre se debatió es si era factible alcanzar una verdad absoluta o si solo podríamos acercarnos a ella. Quienes dicen que la verdad es objetiva y se encuentra ahí, está al alcance de la vista, esperando ser descubierta. Mientras que otros tantos dicen que la verdad es subjetiva y depende de nuestras percepciones y experiencias individuales. ¿Qué tal cuando yo digo la individualidad? De todas maneras, la búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Ese proceso continuo nos va a permitir cuestionar nuestras creencias y expandir nuestro conocimiento. A partir de ahí tenemos una herramienta. Por supuesto que estos tíos filosofales plantearon cualquier tipo de teoría sobre la naturaleza de la verdad. Por ejemplo, Platón. Él sostenía que la verdad se encontraba en el mundo de las ideas, mucho más allá y alejada de nuestra realidad física. O sea que para él solamente podríamos acercarnos a una verdad a través de la razón y la contemplación de las formas ideales que ese razonamiento conlleva. Mira qué interesante. Por otro lado, Friedrich Nietzsche, mira cómo te lo digo, argumentaba que la verdad en realidad es una construcción social y que no existe una verdad absoluta. Según este hombre, las creencias propias y nuestros valores son producto de nuestra cultura y de la historia y están sujetos constantemente a ser interpretados y a cambiar. O sea, que estas reflexiones filosóficas invitan a que cuestionemos aquello que consideramos nuestras certezas y a estar abiertos a diferentes perspectivas en busca de ¿qué? De una verdad que, por supuesto, quizás sea inalcanzable, pero que nos permita acercarnos cada vez más a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Eso es fundamental, comprendernos y observar el mundo que nos rodea. ¿Y qué es la honestidad? ¿Por qué se dice que alguien es honesto?
porque fundamenta su vida en la verdad. Es un valor fundamental, creo yo, en nuestras vidas, ya que en general nos permite establecer relaciones que se basan en la transparencia y en la confianza. Cuando estamos mintiendo, estamos rompiendo un vínculo de confianza. Y además, y esto es importante, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Ya no es solamente romper el vínculo de la confianza, sino que crear desconfianza, que va por encima del vínculo. El vínculo se puede romper, pero vos todavía podés sentir una cierta confianza. Che, le doy otra oportunidad. Y en general no hay otra oportunidad cuando la que arrasa con todo es la desconfianza. Y siempre una mentira puede afectar relaciones de diferentes formas, de diferentes maneras, no entendiendo como importante cualquier relación. Puede ser cualquier relación, de pareja, de trabajo, desde las que son pequeñitas y blancas, que pueden parecer inofensivas, como, ¿viste? Mirá, no vine porque me dolía la panza. En realidad te fuiste al cine. Pero era creíble que te doliera la panza, no era tampoco tan grave. Podrías haber dicho, no, me fui al cine. Y eso significaría de pronto una pérdida de confianza, aunque digas la verdad. Pero ahí la confianza se perdería por el hecho de decir, che, yo te estoy pagando el sueldo, dice el jefe. Y vos te fuiste al cine en lugar de venir a laburar. Bueno, hagamos una cosa, anda todos los días al cine, estás despedido, por ejemplo. Entonces hay gente que dice, bueno, no, mejor no. Mejor digo esa mentirita suavecita, que de última la tengo que comprobar, y bueno, a veces pedís un certificado de un médico amigo y te dice, mira, anda con una indigestión. Si no estás bien físicamente, bueno, listo. Pero también existen los tremendos engaños, que eso sí pueden causar daños irreparables por su propia magnitud. Insisto, la mentira hace un socavón en la base de la confianza y puede, por supuesto, llegar a límites de la rotura definitiva de relaciones personales, laborales, familiares y el etcétera que se les pueda ocurrir. Pero además de esas relaciones que se rompen, la mentira puede impactar en nuestra propia integridad. Cuando mentimos, estamos actuando verdaderamente de manera deshonesta y nos estamos alejando de nuestros propios valores y principios, chiquis. Esa mentira nos está llevando a vivir una constante contradicción interna y además sabemos que estamos ocultando la verdad y actuando de forma engañosa. O sea, sabés que te la estás mandando y sin embargo te la mandás igual, pero hay algo que en vos misma se rompe. Lo cierto es que la honestidad como tal indica que podemos vivir en congruencia con nuestros valores. Aunque esa honestidad nos ponga en la vereda de enfrente de muchos, porque decimos lo que el otro no quiere escuchar o porque hacemos lo que el otro no quiere que hagamos. Pero lo cierto es que esa congruencia de valores propios, personales, brinda una enorme y maravillosa sensación de paz y autenticidad. Somos auténticos y el hecho de ser auténticos, de ser lo que realmente pretendemos ser, nos provoca paz. Y esa paz, bueno, es impagable, no tiene precio. El otro día que me preguntó, che, pasó tal cosa. En realidad no me preguntó, me hizo un comentario. Me dice, para mí es una verdad relativa. Y yo digo, opa, esto me suena. Le dije, sí, es probable, ahí quedó. Pero después me puse a investigar y leyendo, buscando, encuentro que la verdad relativa es un concepto que fue objeto de debate y reflexión por parte de filósofos a lo largo de la historia. O sea que los mismos filósofos entraban en ¿qué es esto de la verdad relativa? Algunos de ellos siempre sostuvieron que existen diferentes versiones de la verdad, dependiendo de la perspectiva y experiencia de cada individuo. Hasta ahí,
cae interesante y, bueno, puede ser comprensible. Según esta visión, ¿no?, la experiencia de cada uno de nosotros, esa verdad es subjetiva y puede variar de una persona a otra. O sea, lo que yo veo no necesariamente es lo que estás viendo vos. Lo que yo entiendo no necesariamente es lo que vos entendés. Cae piola la cosa. Ahora, existen otros que dicen no. Vamos a defender siempre la existencia de una verdad objetiva, en la que la verdad es única e independiente de las opiniones y percepciones individuales. Ah, la flauta. Ahí tenés un dogma, ahí tenés una doctrina, ahí tenés que te dicen que esto es así, y si no es así, más vale que te vayas porque si no te echamos. ¡Ja! Todo un tema. Quiere decir que si es objetiva la verdad, es irreemplazable por otra historia, no puede ser interpretada, es así o así. Y si te gusta bien y si no también. Mirá vos. Y esa dicotomía entre esa verdad relativa y la realidad objetiva nos plantea ciertos interrogantes sobre la naturaleza de la verdad y algo importante, su impacto en nuestras vidas. Si podemos aceptar, por convención o por lo que fuere, la existencia de diferentes versiones de una misma verdad, ¿cómo podemos determinar cuál es la correcta? ¿Es posible que alcancemos un consenso sobre lo que es verdadero? Es relativo, por lo tanto, hay diferentes versiones, por lo tanto, hay diferentes visualizaciones de qué es esa verdad, por lo tanto. Ahora, por otro lado, si existe una sola o una realidad objetiva, me refiero que por cada situación se supone que existiría una, porque si fuera relativa podrían existir varias o diferentes, como dije antes. No, acá lo objetivo es uno, es objetivo, es esto. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar las diferentes interpretaciones y perspectivas que cada individuo puede tener sobre esa misma verdad? Porque hay perspectivas, hay formas de ver lo objetivo. Yo creo que preguntarnos esto es una invitación a que reflexionemos sobre la importancia de la verdad y la mentira en nuestras vidas. Así como puede ser también importante la forma en que construimos nuestro conocimiento que nos va llevando a la sabiduría y cómo construimos un entendimiento del mundo que nos rodea. Ahora, ¿hay una ética en la mentira? Este es un tema bastante complejo, que también fue objeto de debate entre los filósofos a lo largo de la historia. Muchos, o algunos, consideraban que la mentira nunca es aceptable, porque implica engañar a los demás y además violar su confianza. Perfecto, ¿vamos de acuerdo? Vamos de acuerdo. Para estos filósofos, la verdad es un valor fundamental, que debe ser no solamente preservado en todas las circunstancias, sino que incluso hay que aceptarlo si su resultado es doloroso, si la verdad resulta ser dolorosa. Por otro lado, siempre hay un otro lado, hay quienes defienden que la mentira puede ser justificada en ciertos casos, como cuando se busca proteger a alguien, por ejemplo, y para no dañarlo, ¿viste? Y uno al mentir está tratando de evitar amorosamente, en muchos casos, un daño mayor. Para quienes interpretan esto, la verdad puede ser relativa y su impacto en nuestras vidas debe ser evaluado en función de las consecuencias que pueda tener. O sea, la relatividad en la verdad indica la posibilidad de utilizar a la mentira como un elemento paliativo de esa relatividad. Interesante. Lo cierto es que la decisión de mentir o decir la verdad siempre va a depender de factores X, de algunos factores. Como puede ser la situación específica en sí misma. Mire, soy el médico, usted se va a morir dentro de una semana. Se supone que por ética el médico tiene que decir la verdad, pero también puede provocar que ese tipo salga a la calle y se tire debajo de un auto.
Hay personas involucradas, o las personas que se involucran en la opción de una mentira, y esas posibles consecuencias que puedan resultar de decidir por nuestra cuenta si decimos la verdad o mentimos. Y aparecen los filósofos como siempre, ¿no? Algunos dicen que como principio rector la verdad siempre, bien remarcado, siempre debe ser el principio rector. Porque la mentira erosiona la confianza y socava las bases de las relaciones humanas, lo que decíamos hace un rato. O creo que lo decimos. Sí, lo decimos. Sí. A veces me olvido lo que digo. Ahora, hay otros que sostienen que la verdad absoluta es muy probable que sea inalcanzable. Y que la mentira puede ser necesaria en ciertos contextos para preservar la armonía social. ¡Ah! ¡Ah! Explicarle a los políticos a ver qué pasa acá. Es tremendo. La cuestión es que la ética de la mentira es un tema complejo que invita a tomar una reflexión al respecto sobre qué valores guían nuestras acciones y cómo estos valores afectan definitivamente lo que decíamos hace un ratito, nuestras relaciones y nuestra propia integridad. ¿Y cómo influye, o cómo influyen la verdad y la mentira en nuestras decisiones? Un tema interesante, que también fue inspeccionado reflectivamente a partir de los viejos filósofos, en el desarrollo de la historia, porque hubo filósofos antiguos, no tan antiguos, y modernos y contemporáneos como lo de ahora. Ahora, siempre están nuestras creencias y percepciones, siempre tomar eso como un parámetro del cual no nos podemos apartar, que es nuestra preparación como seres, el hecho de entender que la evaluación es propia y que tenemos que prepararnos para evaluar, porque si no estamos navegando en un limbo en el cual somos víctimas de nuestra propia ignorancia, porque ahí entra la ignorancia, y en base a nuestras creencias y percepciones van a ocurrir elecciones y esas elecciones van a ser un fundamento sobre el cual tomar decisiones. ¿Qué miércoles? Más vale. Y si nuestras creencias están basadas en la verdad, lo más probable es que nuestras elecciones sean acertadas y beneficiosas, porque están justamente amparadas en una verdad. Ahora, desde el otro lado, por contrario, si nuestras creencias están basadas en la mentira o en percepciones distorsionadas, que es una percepción distorsionada, puede ser me estoy engañando o me han engañado, pero yo me dejé engañar porque no puedo diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, y me quedo con la mentira pensando que es una verdad. Y en particular si esas percepciones distorsionadas tienen que ver con nuestra realidad. Papito, ahí estamos en problemas, porque estamos viviendo una realidad no propia, no creada por nosotros, sino consecuencia de las cosas que entendemos por encima de nuestra propia interpretación e influenciadas o influenciados en la creencia popular, que no necesariamente tiene que ser popular, a veces es gubernamental, a veces es religiosa. ¿Es así o es así? No te queda otra. Y en un caso así, ante semejante distorsión, no hablemos y no menos que concluyamos que las elecciones producto de eso pueden ser totalmente erróneas e incluso perjudiciales. No hace falta que nos entendamos demasiado bien. Los queridos filósofos siempre han debatido sobre la naturaleza de la verdad y la mentira, porque son naturales, están en nosotros. Incluso muchas veces hemos sido víctimas de nuestra propia influencia para con nosotros mismos y frente a una mentira inventada le dimos valor de verdad. Yo muchas veces dudé de muchas cosas sobre mí porque decía, yo me estoy imaginando todo esto, me estoy poniendo más loco que una cabra, pobre cabra, ¿qué culpa tiene en todo esto? ¿Y cómo me puedo comprobar a mí mismo si lo que estoy diciendo es lo que realmente ocurrió u ocurre, o lo estoy inventando en virtud de qué? De que creo que es verdad.
De esa manera, muchas cosas que yo mismo me he cuestionado de mí mismo han creado impactos en mi vida, hasta que empecé a comprobar que muchas de esas cuestiones que yo me imaginaba que eran parte de mi imaginación y decía, ¡ay, qué cosa! Estaré haciendo lo correcto. Y seguía haciéndolo porque la respuesta del otro lado, ustedes, los del vidriocito, me hacían así con el dedito, ¿no? Como diciendo, bien, Julito, comparto como vos. Entonces digo, si lo están creyendo, es porque suena a verdad. Y yo me miraba al espejo y me preguntaba, ¿pero soy tan buen mentiroso que ellos creen que es verdad? Pequeño trauma, chiquis. Pequeño trauma. Hay quienes argumentan que la verdad es subjetiva, por supuesto, y que nuestras creencias individuales son válidas, independientemente de su correspondencia con la realidad. Yo ahí podría encontrar consuelo a alguna de mis dudas. Si la verdad es subjetiva, el límite con la mentira está ahí nomás. Entonces yo, en lugar de considerar que lo que estoy diciendo es una mentira, puedo considerarlo que es una verdad subjetiva o relativa. Y me convenzo a mí mismo de no ser culpable de cambiarle la cabeza a nadie. Si nos ponemos en un estado de independencia frente a estas posturas que se acercan desde la filosofía, desde el pensamiento profundo, desde el entendimiento de tipos que esto lo elaboraron, que lo investigaron, que se quemaron la neurona tratando de encontrar explicaciones, y lo más interesante es que lo escribieron y lo describieron, ¿no? Independientemente de esa forma, lo innegable es que nuestras creencias y percepciones influyen en nuestras elecciones, pero de una manera directa. Y lo que es importante siempre es reflexionar sobre su veracidad, justamente para tomar decisiones más acertadas y en lo posible éticas, que es una palabra que está un poco desusada en este momento. Decisiones éticas en nuestra vida cotidiana. Lo que sí es cierto que tanto la verdad como la mentira impactan en nuestras vidas. Mientras que con la verdad construimos relaciones que se fundamentan en la confianza y la transparencia, eso mientras comprobamos que es verdad. La mentira puede generar desconfianza y socavar integridades en aquello que conocemos como nuestras interacciones humanas. Y lo interesante es que, claro, y esto es cierto, la verdad es muy compleja de ser discernible. No es fácil discernir qué es verdad. Y no siempre es fácil discernirla, y que debemos ser críticos y reflexivos cuando evaluamos la información que recibimos. No sé si esto tiene algún valor por encima de algunos preceptos ya establecidos como valores de la sociedad. Lo que sí sé es que podemos cultivar una vida comunitaria un tanto más justa y más ética. ¿Por qué? Porque en general la idea y el objetivo es que la verdad siempre prevalezca por sobre la mentira. Y es verdad que son 40 minutos y voy a tratar hoy de no extenderme más de este tiempo. Para eso me sirvió mi querido cronómetro. Así que, amores, abrazo fuerte, un beso gigante, y ¿les parece que nos encontremos mañana? Gracias por la paciencia, gracias por tanto amor. Pásenla lindo, cuídense mucho. Chau, chau.